Le decía, Micrófono. Sí. ¿Qué tal, queridos? Una tremenda alegría verlos, estar con ustedes, compartir este tiempito, pero potente, de todo aquello que son estas herramientas claves en nuestras vidas para poder caminar. Este que dice, tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y yo pude entender entonces que cuando este manual que Dios nos ha dejado a través de su palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando el apóstol Pablo dice renueven su manera de pensar, es porque es importante. No se recalca algo tantas veces si no tiene una importancia relevante. Entonces, hemos estado descubriendo por qué es tan importante entender cómo funcionan los pensamientos en nuestros resultados. Y mire de hermoso esto que encontré, que dice, cuando la mente se detiene, Dios habla. Y quiero que nos imaginemos por un momento que nuestra mente es como un río. Este río que nunca se detiene, que corre, empuja, arrastra, golpea, llevando preocupaciones pendientes, voces ajenos, temores prestados, miedos heredados, expectativas que no pediste. Y así vivimos en esta vorágine corriendo detrás de un río que no sabemos cómo frenar. Pero hay un detalle que hemos olvidado, que un río solo refleja el cielo cuando está quieto. Mire el mar refleja el cielo cuando está quieto. Y esto la Biblia lo sabía porque el escritor de la Biblia, que fue Dios, lo sabía mucho antes de que la psicología lo explicara y la neurociencia lo confirmara. Por eso Dios nos pidió simplemente que podamos leer, pero no leer por leer, sino leer desde una posición espiritual con una mente renovada para poder entender que la única manera de detenernos, respirar, escuchar y seguir estos consejos es cuando sacamos ese tiempito, así como sacamos el tiempo para mandar un mensaje, una foto y lo que sea. También tenemos que tener como parte de nuestra disciplina el tener este espacio para leer, pidiendo al Espíritu Santo, muéstrame lo que no veo y déjame entender. Porque recuerde, si cuando dejamos de correr, la verdad nos alcanza. Josué lo escuchó en un momento de presión extrema. Cuando Dios le dijo, no te apartes de este libro, medita en él de día y de noche, porque entonces prosperarás. En otras palabras, porque ahí encontrarás los secretos, porque la palabra fue escrita para nuestra enseñanza y nuestra consolación. No le dijo Josué, cuando tengas tiempo, no le dijo cuando te sientas tranquilo, le dijo, medita, no te aparte, pero no con esta meditación de la cual después vamos a hablar, los distintos tipos de meditaciones. Le dijo, medita, saca un tiempo para que yo te hable. Recuerde que un árbol no corre, un árbol no se desespera, un árbol no improvisa, un árbol permanece y por permanecer da fruto. No por nada el rey David escribió, en tu ley medito todo el día y soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hoy quiero invitarle a algo que parece pequeño, pero que puede cambiar nuestros destinos. Aprender a detener tu río interior para que la palabra, que es Cristo mismo, se pueda reflejar en este río que somos nosotros. Porque la meditación bíblica no es un ejercicio intelectual, es la manera de renovar nuestra mente.
Es un acto de sanidad, es un acto de guerra, es un acto de transformación. Porque cuando meditamos en la palabra, vamos a aprender a poner un pensamiento, una verdad revelada, una promesa, cambiándola por algo que no nos está aportando, que son estos pensamientos que vienen a desanimarnos. Cuando decimos, no entiendo, Señor, si tú pudiste sanarlo, si tú podías sanarla, no entiendo por qué te los llevaste. O no entiendo, Señor, si siendo tú el Dios que creó el universo y estando en tus manos hacer este milagro, ¿por qué no lo hiciste? O cuando estamos con procesos muy largos, cuando pensamos que nuestras fuerzas se acaban y entonces clamamos y decimos, Señor, ayúdame. Y pareciera que no hay respuesta, hasta que después puede uno entender, como hemos venido hablando, que tenemos el tiempo Cronos, este tiempo que se mide con el reloj. Tenemos el tiempo Kairos, el tiempo de la visitación, y tenemos el tiempo de Dios, que es cuando Él ve que es conveniente darnos una respuesta. Y las respuestas de Dios, aunque nos cueste, muchas veces son sí, otras veces son no, y otras veces aún no es el tiempo. Por esto es tan importante este tiempo de meditación, de reflexión, porque Dios quiere reordenar nuestros pensamientos, fortalecer nuestro corazón. A través de su palabra, Él quiere limpiarnos de todo lo que nos ha contaminado con la duda, con la incredulidad, con el enojo, con la frustración, y nos vuelve a renovar en esta confianza. De la misma manera que cuando un niño le pide algo a su padre y su padre ve que no es el tiempo, y el niño zapatea y llora y se enoja y piensa que su padre no lo quiere o que su abuelo no lo quiere, pero el padre sabe en qué momento lo va a llevar a ese otro nivel. Yo a Josecito le digo, ahora sí te lo puedo dar, porque veo que lo aceptaste, reconociendo que lo que yo te estoy diciendo es lo mejor para vos. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser lo mejor para mí? En el caso de perder un ser querido, en el caso de estar pasando por unas situaciones difíciles en el área financiera. Usted puede que esté con deudas, con situaciones pendientes, con crisis en su familia, y usted puede decir, ¿cómo puede ayudar para bien? Es porque algo en nosotros tiene que morir y algo en nosotros eh, necesitamos aprender. La vida no cambia cuando cambian las circunstancias. La vida cambia cuando cambia nuestra manera de pensar. Y la mente cambia cuando la palabra de Dios se vuelve como nuestra respiración. Mire algo que estuvimos viendo el lunes pasado, la definición de pensamiento como un pequeño refresh. Un pensamiento es una interpretación interna que la mente hace sobre lo que vemos, sentimos, recordamos o imaginamos. No se olvide que una de las cosas que alimenta el pensamiento es la imaginación. Entonces, esto que pensamos es simplemente una interpretación interna que la mente hace sobre lo que estamos pasando. La definición psicológica dice que es una construcción mental formada por ideas, imágenes, palabras o creencias que la mente produce para darle sentido a esa realidad. Y la definición espiritual, un pensamiento es una semilla interna que puede producir vida o destrucción dependiendo de su naturaleza. Oiga, diga si no es importante empezar a pensar en lo que pienso. Si lo que pienso no me da paz, me angustia, si lo que pienso me llena de impotencia, de soledad, de dolor, tengo que aprender que tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y si lo que pienso crea lo que voy a vivir y lo que vivo, ¿qué estoy creando ahora mismo con mis pensamientos? El principio de Salomón
decía que el pensamiento es como una raíz. Lo dijo así, tal como el hombre piensa, así es él. Entonces somos el resultado de lo que pensamos. Salomón no dijo así es su conducta, así como él piensa. No, no. Tenemos que ver que nuestros pensamientos son los que van a determinar, crear una identidad. Tus pensamientos son tu esencia. No es lo que hacemos, es lo que creemos. Entonces, si todo comportamiento nace de un pensamiento, toda emoción nace de un pensamiento y toda decisión nace de un pensamiento, la frase clave ahora es la mente. Mi mente es el taller donde se fabrica mi destino. Repítalo conmigo. Mi mente es el taller donde mi mente fabrica mi destino. Por esto es tan importante prestar atención cuando el apóstol Pablo dice, renueven pues de una vez, cuando ya su manera de pensar, porque ustedes están comiendo de un fruto que no es la voluntad de Dios, el fruto de la soledad, de la depresión, de la amargura, el fruto de que no es ni paz ni gozo. Por esto, una mente gobernada por las emociones, con lo que pudo ser y no fue, que más nos causa heridas, es totalmente diferente de una mente renovada, una mente que yo voluntaria e intencionalmente le entrego al Señor. Cuando dice la Escritura, sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. ¿Dónde? En la mente, que es el campo de batalla del enemigo. ¿Y por qué son tan poderosos entonces los pensamientos? Uno, activan emociones, dirigen decisiones, moldean hábitos, construyen una identidad que no es muchas veces la adecuada y determinan tus resultados. Entonces, un pensamiento no es un hecho, recuérdelo. El hecho de que usted lo piense no es que sea así, pero tiene el poder de crear esos hechos. Mire usted Job, que lo perdió todo en un día. ¿Y qué fue lo que dijo? Aquello que temía me sobrevino. Personas que viven en el temor. Y si pasa esto y si pasa lo otro, aquello que teme le sobreviene. Porque el temor se atrae, así como se atraen las bendiciones, a través de la gratitud. Entonces, si lo que piensas dirige lo que sientes, lo que decides y lo que vives, prestémosle atención a qué es lo que pensamos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice renueven su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de hablar y su manera de actuar, y buscando la definición espiritual, y luego vamos a ver la definición emocional, ¿qué es renovar la mente? Renovar la mente es cambiar la forma en que pienso, es reemplazar patrones viejos, dañinos o limitantes por pensamientos alineados con la verdad de Dios, alineados con la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, alineados al propósito cuando el Señor dice en su palabra, porque yo tengo planes, propósitos, proyectos de bien y no de mal para tu vida, para darte el fin que esperas. Entonces, si estamos esperando todo lo negativo, conforme a tu fe va a ser hecho, dice la palabra. De tal manera que renovar nuestra mente es fundamental. Preparémonos en lo que resta del año para poder encarar un nuevo tiempo, cambiando primero mi manera de pensar para que todos los frutos que yo pueda recoger el próximo año sean frutos de paz, de bienestar, de ver tus sueños, los sueños de tus hijos cumplidos, de tus nietos, el poder dar un paso para salir de ese círculo vicioso y poder entrar a un círculo virtuoso. Eso nos tiene que llevar a mirarnos, a mirar a las personas,
a mirar lo que está pasando en el país y en el mundo, a mirar lo que pasa con las personas en mi trabajo de una manera diferente, desde otra perspectiva, y entender en primer lugar que no estamos solos. Habremos perdido algunos a nuestros compañeros o compañeras, pero hemos ganado el poder entender que esto también pasará, que un día que pasa no vuelve y que todos vamos a pasar por ese lugar, porque Dios tiene un tiempo de vida para cada uno. Por tanto, vivamos un día como si fuera el último en nuestro ser y entender que somos amados, aceptados, valorados. Tenemos un gran valor porque, como te decía, Dios tiene planes y proyectos de bien. Él tiene el control en la medida en que tú se los das. Mire lo que dice la definición emocional, que renovar la mente es reprogramar la manera en que interpretamos la vida, en que nos vemos y en que vemos a los demás, en que vemos las circunstancias, para que nuestras emociones respondan desde la paz y no desde el miedo. Oiga, se habla mucho de la reingeniería emocional, se habla mucho de la importancia de identificar patrones, estructuras de pensamientos limitantes. Por esto, la definición práctica dice, renovar la mente es actualizar nuestro sistema de creencias. Mire usted qué bonito. Si la definición espiritual dice cambiar la forma en que pensamos, de manera práctica, actualizar. Cuando a usted no se le actualiza una aplicación, se desconfigura el teléfono, el televisor, la computadora, lo que sea. ¿Cuánto más la mente? Si no estamos actualizando nuestro sistema de creencia, igual que actualizamos un software para que nuestras decisiones y resultados cambien, este es el tiempo de hacerlo. Este es el tiempo de hacerlo. Porque renovar la mente es cambiar la raíz para transformar el fruto. No se olvide, no sabe cómo me gozo porque cuánto estoy aprendiendo en las distintas situaciones que me toca vivir. Y yo pienso así, si a mí me está ayudando, ¿cómo no voy a dar y compartir de gracia lo que de gracia recibo? Si los pensamientos negativos en la mente distorsionan la percepción, exageran el peligro, crean historias que no existen, me atan al pasado y no disfruto el presente, están todo el tiempo activando el sistema de alerta. De ahí viene el estrés, que ya no es estrés, es 4 y es 5. Si el poder de los pensamientos negativos en las emociones generan miedo, ansiedad, inseguridad, bajan el estado de ánimo, apagan la motivación, no, no tengo ganas, no tengo ganas. ¿Para qué? ¿Para qué? Necesitamos esta noche reflexionar. Estas son las cartas con las que tenemos que jugar. Y solo usted y yo podemos tomar las determinaciones de renovar todas las expectativas que teníamos para poder dar gracias al Señor, ya que mi actitud, ya que mi gratitud cambia mi actitud. ¿Cómo operan los pensamientos negativos? Tremendo. En la fe la debilitan, la bloquean y la sustituyen por la duda y la incredulidad. Por eso, los resultados que tenemos nos hacen evitar oportunidades, nos hacen actuar en pequeño, nos hacen repetir patrones que no nos llevan a ningún lado. Por ejemplo, un pensamiento, es que esto me hubiera gustado hacerlo con tal persona. Bueno, es un pensamiento limitante que produce inseguridad. Dejamos de soñar, de luchar y el resultado es ese fracaso en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Ves? Yo tenía razón. Este ciclo de autoconfirmación negativa
Hay un antídoto que dice, transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Este es el versículo más directo sobre el proceso de la importancia de renovar tu mente, tu manera de pensar y entender que hay que aprender a pensar en lo que pienso. Si lo que pienso no me da paz, no me devuelve el gozo de volver a empezar a soñar, si no dejo el pasado, no disfruto el presente y por lo tanto no vislumbro un mejor futuro. Cuando en Efesios 4:22 vuelve a insistir el apóstol Pablo, renueven su manera de pensar, renueven el espíritu de su mente. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que la transformación espiritual comienza también en la mente. Por esto, mis queridos, si Proverbios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, Salomón está revelando que mi identidad y tu identidad y el comportamiento nacen de este pensamiento. Me encanta cuando Filipenses 4:8, el apóstol Pablo también dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo. No piensen, y vuelvo a decir, en lo que pudo ser y no fue. No piensen en otra cosa que no sea lo bueno para dar gracias en todo. Pablo está instruyéndonos a dirigir la mente hacia pensamientos que nos eleven y nos fortalezcan. Y esto me encanta en 2 Corintios 10:5 cuando dice, lleven cautivo, agárrenlo, no dejen que esos pensamientos anden ahí, que le quiten el sueño, que le quiten las ganas de comer o a otros que los hagan comer por 10, que le quiten las ganas de vivir, las ganas de volver a soñar, a volver a empezar. Y dice así, lleven cautivo, agarren a esos sinvergüenzas y llévenlos a la obediencia en Cristo. Está hablando que cuando Jesús dijo en Hechos, recibirán poder, recibirán mi presencia. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Quiere decir, Él los va a ayudar a salir de la mentira que te está haciendo una persona tóxica. Piénselo. Habla de el dominio, el poder que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, de poder elegir qué pensamientos voy a permitir. Mire, cuando me vienen esas tristezas en estas épocas y en otras también, me acuerdo de la palabra que dice, hagan morir pues por el Espíritu los pensamientos que no les aporten. Entonces, el poder de los pensamientos basados en las promesas de Dios es lo único que produce pensamiento positivo, pero no desde este pensamiento mágico que lo voy a poder, lo voy a poderlo. No, no, no. No se trata de ese pensamiento positivo, que usted va a decir en diciembre voy a tener el auto, la casa, o voy a salir de esta situación y voy a salir. No, tenemos que ver este pensamiento positivo basado por la fe, respaldado por la fe. Cuando tengo estos pensamientos en mi mente, a través de creer que Dios es fiel, va a abrir posibilidades, van a activar mi creatividad y va a permitir que donde no había salida yo pueda verla. Y mis emociones van a generar esperanza, van a elevar mi ánimo de saber este dolor, esta tristeza, esta crisis económica, esta crisis matrimonial, esta crisis familiar, esta soledad también va a pasar. Y en la fe nos fortalece, se activa la confianza y la convierten en convicción. Por eso, actitudes, convicciones y compromisos es lo que forman nuestra identidad. Y esto produce resultados.
nos hacen mirar la vida desde otro ángulo. Nos sacamos los lentes de la duda, de la soledad, del engaño, para ponernos esos lentes donde podemos ver el sol brillar, donde podemos disfrutar de ver caer la lluvia, donde podemos ver los pajaritos después de la lluvia. Aquí en Santa Cruz tenemos un refrán que dice, estoy más feliz que pajarito después del aguacero. Y los vemos sacudiéndose. Y yo puedo decir que tengo varios árboles acá alrededor de mi oficina. Y cuando los escucho trinar y digo, si tú dijiste que cuidas de las aves, ¿cuánto más cuidarás de mí? Quiero decirte, este es el tiempo de poder soltar y dejar tu mochila con recuerdos, con tristezas, para dar gracias a Dios, porque el poder de la alabanza trae libertad al cautivo. Que podamos revertir nuestra manera de hablar, porque hemos cambiado nuestra manera de pensar. Eso es signo, es una señal de que estamos creciendo, porque quien dejó de aprender, dejó de crecer. Entendamos que nuestros pensamientos nos pueden llevar a un ciclo de expansión positiva o negativa. Y estos dos ciclos se describen como un pensamiento inicial que desencadena una cadena de emociones, decisiones y resultados que van a crear un patrón que se va a repetir y se va a fortalecer con el tiempo. Son como dos caminos en nuestra mente. Un camino de fe y de esperanza que te expande y el otro, un camino de tristeza, de soledad, de agobio que te contrae. ¿Cuál camino decides tomar? En este momento hay dos caminos y tú puedes solamente elegir uno. Por esto, quiero decirle que los pensamientos son la causa de cómo nos sentimos. Las emociones son el fruto que produce en nuestra alma, sea bueno o sea malo. Y los resultados son la consecuencia. Por esto el papel de la fe es fundamental. Aquí es donde usted se puede conectar lo espiritual con lo emocional, porque la fe es el pensamiento elevado, la fe es el pensamiento que le va a marcar el camino a tomar la decisión correcta. La fe es lo que lo va a llevar a tener una vida con propósito y va a convertir un pensamiento en una convicción. Y cuando esta convicción, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levanta, yo sé que Él dijo, tu pleito yo lo yo lo voy a tomar en mis manos. Yo voy a tomar tu pleito y te voy a defender. Y yo le voy a enseñar a tus hijos. Esto se convierte en una convicción. Y voy a entender que la fe no cambia mi realidad, pero cambia mi corazón y mi manera de ver esa realidad. Por esto, mis queridos, cuando nosotros estamos en este tiempito de edificación espiritual, tenemos que pensar que hoy Dios le está dando a usted una oportunidad. ¿Qué camino va a tomar? El de creer. Y si yo creo, lo que yo digo tiene que ir de acuerdo a lo que digo que creo. ¿Me dejo entender? Si usted dice que tiene fe, entonces ¿por qué se angustia por todo y por nada? Si usted dice que cree que Dios lo ama, ¿por qué sigue mendigando amor? Si usted dice que yo sé que Dios es poderoso, ¿por qué sigue mirando esa circunstancia como un túnel sin salida? No importa cuántos años viene esperando, venimos esperando una respuesta. Lo importante es hasta cuándo usted va a decidir divagar en su mente en el camino incorrecto. Hoy es una noche en que usted y yo elegimos cómo queremos vivir lo que nos resta de vida. La decisión en usted está y todo comienza con un pensamiento. El próximo lunes voy a seguir compartiendo sobre, ahora vamos a hablar de llano. Bueno, entonces, pero ¿cómo lo puedo hacer? Entonces vamos a tener unas herramientas para poder hacer unos ejercicios mentales
en el momento en que nos sentimos tristes, deprimidos, que nadie nos ama, que la cosa está difícil, porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y esta palabra es Cristo que quiere iluminarte el camino por donde debes andar. Camino de paz, de gozo, de esperanza, de sueños cumplidos y de nuevas realizaciones. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y los espero con todo ese deseo en mi corazón de que si funciona conmigo, con usted también. Paz y bien para cada uno. Gracias y hasta el próximo lunes.